Escuela Bíblica en Casa. Un espacio para aprender la palabra de Dios, crecer en fe y fortalecer tu vida espiritual. Muy bien, Dios les bendiga nuevamente a todos nuestros estudiantes, hermanos y hermanas y amigos que se conectan a nuestro canal Escuela Bíblica en Casa. Aquí estamos en nuestra tercera clase, en, en donde estamos analizando el tema sobre las figuras literarias. Confío y espero en el Señor que las dos clases que hemos dado, usted las pueda haber escuchado y posteriormente aprendido acerca de la importancia de las figuras literarias y también cómo detectar una figura literaria. Así que vamos a continuar con nuestro tema y esperamos poder entrar a estudiar por lo menos dos figuras literarias. Muy bien, aquí tenemos entonces nuestro documento, el cual estaremos presentando en esta ocasión. Y para esto entonces decimos que las figuras retóricas en la Biblia. Recuerden que habíamos dicho anteriormente que la Biblia tiene un vasto contenido que está relacionado con las figuras literarias. Muy importante entender eso. Y como introducción decimos que las figuras retóricas son efectos especiales en el lenguaje que permiten introducir ideas novedosas, comunicar matices sutiles, dar belleza al texto y suavizar pensamientos. Recuerda que este es uno de los propósitos de las figuras literarias, dar belleza al texto y suavizar pensamientos. Entonces, bien entendemos que no son simplemente adornos, ¿verdad? Sino que cada figura posee un nombre propio y características que la van a distinguir de una con la otra. Por eso es que es supremamente fundamental interpretar cada figura retórica dentro de su contexto y no tomarla de forma literal. Recuerdan que dentro de los versículos, eh, de las frases del texto bíblico, encontramos en ocasiones contenido que pareciera que fuera literal, pero que cuando lo analizamos con más detalle, encontramos que en ocasiones tiene una figura literaria. Entonces, una lectura literal de estas expresiones puede llevar a a malentendidos, y no simplemente llanos, sino malentendidos profundos. Por eso es que reconocer y comprender esas figuras literarias van a enriquecer de una manera profunda la lectura de cualquier texto bíblico en el que lógicamente encontramos este tipo de figuras literarias. Muy bien, entonces decimos que las figuras literarias, o también llamadas figuras de dicción, se centran en la forma externa del lenguaje, es decir, en cómo se ordenan, repiten o modifican las palabras dentro de un texto. Es importante entender que no cambian el significado profundo porque el texto quiere dar a entender algo, así que no van a cambiar el significado, pero sí la manera en que se presenta. Es decir, Dios tiene un propósito a través de esa afirmación, a través de ese contenido bíblico. Así que el hecho de que lo haga por medio de una figura literaria no significa que va a cambiar el sentido o el significado, pero sí significa que lo va a hacer de una manera distinta. Muy bien. Entonces, estas figuras, como decimos acá, muestran cómo el lenguaje no solo transmite ideas, sino que también puede ser moldeado como una obra de arte, ¿verdad? Entonces, la poesía
en los textos bíblicos, por ejemplo, el uso de repeticiones o cambios de orden intensifica el mensaje y lo hace más memorable. Recuerda que esa es una de las características de las figuras de edición. Entonces, en resumen, podemos decir que las figuras de edición son como el vestido del lenguaje. Muy, muy importante esto. Son como el vestido eh, del lenguaje. Adornan y embellecen la expresión, embellecen lo que vamos a decir, pero sin alterar el fondo, el sentido y el propósito, y así logrando que el mensaje tenga más fuerza y resonancia para el oyente. Entonces habíamos dicho que darle belleza es uno de los principales objetivos de las figuras literarias. Entonces, y el no conocer, ¿verdad? El no conocer este tipo de literatura, pues lógicamente vamos a perder todo el pensamiento o lo que Dios nos quiere transmitir a través de ellas. Ahora, en lo que habíamos dicho en clases anteriores, eh, tener esa precisión en el momento de mirar si el verso que estamos leyendo o la expresión que estamos leyendo es literal o, o figurativa, va a marcar la diferencia y sobre todo va a definir lo que vamos a interpretar. Entonces a veces podemos mirar que una frase no se va a interpretar de una manera literal, sino de una manera usando una figura literaria. Muy bien, hoy vamos a mirar entonces dos figuras literarias y la primera que vamos a estar mirando es la que les voy a presentar aquí. Permítanme un momento, yo les presento aquí mi trabajo y es lo que conocemos como la prosopopeya o también conocida como una figura de personificación. Ahora, cuando hablamos de esta figura prosopopeya o de personificación, estamos hablando precisamente de una figura que a menudo se utilizan en los libros para niños y también es conocida como una forma de dar atribuciones a un objeto, eh, acciones o pensamientos que parecieran de humanos, ¿verdad? Por ejemplo, dar forma humana a la naturaleza o a los objetos inanimados, atribuyéndoles acciones, sentimientos o cualidades propias de las personas. Entonces, esta figura es muy frecuente en la Biblia, en el contenido bíblico y especialmente en la poesía. Recuerden que esto es más que todo es en los textos poéticos y debe interpretarse en su contexto para adaptar su verdadero significado. Es cierto que este contenido de las figuras de edición son especialmente en los libros poéticos, pero también encontramos algunas pequeñas porciones en los textos narrativos y también a veces en los discursivos. Pero es importante entender la definición, ¿verdad? La definición es cuando se le da a un objeto inanimado cualidades, acciones y pensamientos como si fuera una persona. Ejemplo, en Lucas capítulo 19, versículo 40, encontramos el texto que dice, las piedras hablarán. Mira aquí la figura eh, literaria conocida como personificación, porque lógicamente las piedras no hablan. Así que mira cómo le da una cualidad a las piedras como si fueran personas, ¿verdad? Como si fueran personas. Lógicamente, entendemos que no son capaces de proclamar alabanza, pero aquí entonces el texto va a usar una figura literaria llamada personificación. También, por ejemplo, cuando encontramos en el texto bíblico
un ejemplo muy claro, y es, por ejemplo, aquí encontramos en Romanos, ¿verdad? En Romanos capítulo 7, versículo 11, donde decimos que la muerte reinó desde Adán a Moisés, y encontramos como que si la muerte actuara como un agente con voluntad propia, capaz de engañar y destruir. Pablo dice que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, como si fuera un rey, ¿verdad? Mira la personificación que aquí se encuentra. Menciona la muerte como si fuera un hombre con poder, con dominio. Entonces encontramos que en realidad es una personificación lo que está allí. ¿Por qué? Porque en Romanos capítulo 5, versículo 14, encontramos que el pecado ni la muerte son personas. No son personas en sí. El pecado no es una persona. Por eso aquí encontramos en este texto bíblico que por lo tanto es una personificación. Personificación. Es una figura literaria llamada personificación. O también, por ejemplo, cuando decimos que el amor todo lo soporta, no nos irrita, no se enoja. Mira allí como el apóstol Pablo, escribiéndole a los Corintios en su capítulo 13, versículo 4 y 3, presenta al amor como una persona. El amor no se irrita, el amor todo lo soporta, como si fuera una persona paciente, ¿verdad? Pero bien entendemos que se le da un papel de personificación aquí en este texto al amor como si fuera una persona, pero sencillamente es una figura literaria que el escritor usó allí. Por ejemplo, también en los Salmos, el capítulo 65, versículo 13, encontramos lo siguiente: los valles cantan, ellos hablan y cantan, pero bien sabemos que es una manera de presentar un propósito, una afirmación, porque los valles no cantan, los valles no alaban, los valles no hablan, ¿verdad? Entonces es una manera de presentar la naturaleza entera, es presentada como un coro de alabanza a Dios, pero es una manera de cómo el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, quiso expresar un principio basado en una figura de personificación, dándole ciertas cualidades o acciones a la naturaleza como si fueran personas. Muy bien, y terminamos con otro ejemplo acerca de la figura de personificación en el Salmo 96. En el verso 12 dice: el campo se goza y los árboles se alegran. Mira acá, le atribuye al campo y a los árboles sentimientos de alegrarse, de sentirse gozosos. Y bien sabemos que lógicamente los árboles no son personas, pero aquí lo que el autor está usando es una figura de personificación donde le está atribuyendo pensamientos a estos objetos, ¿verdad? En el caso del campo y los árboles de personas, sentimientos de personas, donde ellos se gozan y se alegran. Muy bien. Pasemos entonces a mirar otra figura en esta hora y es la hipérbole, ¿verdad? Vamos a trabajar personificación y también la hipérbole. Y cuando hablamos de la hipérbole, estamos hablando precisamente de una figura literaria, ¿verdad? Donde lo que se busca a través de ella es exageración, exageración extrema, ¿verdad? Por ejemplo, algo importante es entender esta figura de edición, porque si nosotros no logramos entenderla, vamos a tener muy malos entendidos y no comprender claramente el texto bíblico. Entonces, entendemos como primer lugar, y es que la hipérbole es una afirmación en la que se exagera extremadamente un dicho, una verdad, ¿verdad? Y se utiliza lógicamente para darle hacer un punto más claro y más, para hacerlo más enfático, más enfático.
Por ejemplo, cuando decimos en Deuteronomio, el capítulo 1, 28, donde dice que las ciudades eran amuralladas hasta el cielo, mira acá, es una hipérbole, porque lógicamente, es imposible que las ciudades estén amuralladas hasta el cielo, porque no es posible, no es posible. Entonces, aquí encontramos es que hay una figura literaria y es hipérbole porque está exagerando en extremo algo para darle énfasis. Por ejemplo, también en Mateo, el capítulo 5, 29 al versículo 30 dice que, se tiene que, el que se saca, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, hay que sacarlo. Lógicamente, nadie va a sacar su ojo, ¿verdad? Nadie va a sacar su ojo. Y no se puede entender eso como algo literal. No se puede entender algo literal porque bien entendemos que no es, sería un absurdo. Recuerda lo que habíamos dicho en clases anteriores, que si en lo literal se toma literal es un absurdo, entonces entendemos allí, por lo tanto, que es una figura literaria. Y en este caso es un absurdo que una persona se saque el ojo, ¿verdad? Para no caer en pecado, para no cometer algún error. Más bien, lo que el Señor quiere mostrar allí es la gravedad, quiere mostrar de una manera extrema, dar énfasis a la gravedad del pecado. Por ejemplo, cuando nosotros decimos, cuando alguien comete un error y decimos, todo el mundo se dio cuenta, mira cómo nosotros también en los dichos cotidianos, en nuestro hablar, en la forma como nos comunicamos, también expresamos figuras, en este caso una hipérbole, porque bien entendemos que todo el mundo no se dio cuenta de lo que alguien hizo. Simplemente estamos diciendo de la gravedad de la gravedad de esa acción y le estamos dando fuerza, exagerando lo que en realidad se hizo. Pero así entendemos, por lo tanto, que es una hipérbole, donde lo que se busca es mostrar un énfasis sobre lo que se ha dicho. Entonces culminamos diciendo que la hipérbole es una afirmación exagerada o extrema para dar énfasis. Y habíamos mencionado estos textos bíblicos como ciudades amuralladas hasta el cielo, ¿verdad? Es imposible que las ciudades estén amuralladas hasta el cielo, no es posible, no es lógico pensarlo de esa manera. Y también cuando hablamos de Mateo, el capítulo 5, versículo 29 al 30, donde decíamos que si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Tampoco se puede tomar eso como literal porque es un absurdo. Así que aquí encontramos una figura literaria que es conocida como una hipérbole. Muy importante eso. Así que para resumirlo, hoy vimos dos figuras literarias, ¿verdad? Vimos la personificación, que es cuando los objetos inanimados se les atribuye acciones o cualidades de personas, ¿verdad? Como las piedras hablan o hablarán. Mira cómo se le da a esos objetos inanimados cualidades de personas. Y también miramos la figura hipérbole, en la que se entiende como una exageración de algo que nosotros queremos manifestar. Entonces, es muy importante, mis queridos estudiantes, tener en cuenta estas figuras literarias porque es la manera como le podemos dar una interpretación correcta al texto bíblico.